Libro Origen del hombre, creación o evolución, por Alejandra Acuña Rincón. Capítulo 2. Evolucionismo absoluto o materialista. Definición. Por evolución en general se entiende el proceso de transformación de las especies vivientes, pasando de un estado inferior a un estado superior, sin que en aquel estén contenidas virtualmente, en germen, o potencialmente las cualidades y propiedades de ese estado nuevo superior. En este sentido, un niño recién concebido no es que evolucione hasta hacerse adulto, no. Simplemente crece y se desarrolla en las cualidades que desde su concepción ya contiene potencialmente. Desarrolla todos los gérmenes que constituyen la vida humana adulta, igual todos los seres vivientes como el árbol que está potencialmente contenido en la semilla, el pollito, en el huevo, la mariposa, en el capullo, etc. Evolución, en el caso del hombre, es pretender que de un mono de alguna especie, que no contiene potencialmente ningún germen de vida humana, pero absolutamente ninguno, por evolución adquiera o produzca de la nada esos gérmenes, y los desarrolle pasando así de un estado inferior a otro inmensamente superior. Evolucionismo absoluto es la teoría que pretende que los seres vivientes más perfectos proceden de otros menos perfectos por una evolución lenta y natural. A partir de la materia, desde el ser más rudimentario hasta el hombre, y esto por sí mismo, negando toda intervención creadora de Dios y a Dios mismo. Materia eterna. Para empezar, si Dios no creó la materia, ¿de dónde salió? ¿De la nada? La nada es esto, nada. Por tanto, no puede producir algo. Entonces, ¿la nada se dio a sí misma la existencia? ¿Algo que no existe? La nada no puede obrar. Ahora bien, si de nadie recibió la existencia, si no tuvo principio, la materia es externa y existe por sí sola, con sus leyes, como lo afirman los materialistas. Estos incrédulos modernos, al negar a Dios creador, se ven obligados a atribuir las perfecciones divinas a la materia, pues de otra manera no se explican el origen del mundo y de los seres que lo integran, afirmando que la materia es eterna, necesaria, increada y creadora del orden y de la vida, haciendo así de ella un ídolo. Estos son herejes, paganos e idólatras modernos. Pero nada más falso ni más imposible. Número 1. El ser necesario, en términos filosóficos, no puede no existir, debe existir, y es evidentísimo que la materia podría no existir, pues ¿cuál es el ser, tomando individualmente, que sea necesario en este mundo? ¿Cuál del cual no se puede prescindir? ¿Qué importa una piedra, un árbol, una montaña, un río, un astro de más o de menos? Entonces, si ninguna de las partes es por sí misma necesaria, tampoco será necesario el todo, toda la materia. Así que la materia no es el ser necesario. Además, es evidente la caducidad de todos los seres materiales, comienzan a existir y dejan de existir. Por lo tanto, no son el ser necesario. Número 2. El ser necesario es infinito. ¿Puede acaso decirse que la materia es infinita? ¿Toda la materia no es limitada? El ser infinito posee todas las perfecciones en grado sumo. La materia no posee vida, ni inteligencia, ni libertad. No es, pues infinitamente perfecta. Luego, no es el ser necesario. Número 3. El ser necesario es inmutable, y por el contrario, la materia está sometida a toda clase de mudanzas. Las combinaciones físicas y químicas modifican continuamente su forma y manera de ser. Luego, una vez más, la materia no puede ser necesaria. El que no cree en un Dios creador en realidad es digno de lástima, por los absurdos que está obligado a admitir. Número 1. Admite una materia por naturaleza soberanamente imperfecta, tanto que tiene que evolucionar por espacio de milenios para mejorarse en seres más perfectos, y que sin embargo tendría una perfección infinita, la eternidad. Número 2. Admite una materia absolutamente inerte, principio de inercia, que se daría a sí mismo un movimiento que no tiene, una piedra que no se mueve, si alguien no la mueve, pero él dice y admite que se movió a sí misma, y se mantiene a sí misma en movimiento. Número 3.
Admite una materia desprovista de inteligencia, que produce obras maestras de inteligencia, como lo que es la organización del universo, esa máquina inmensa y complicadísima que no se rompe, que no se detiene, que no se gasta ni se descompone nunca. Número 4. Admite una materia que no tiene vida y que produce todos los seres vivientes, plantas, animales y hombres. Número 5. Admite una materia que no piensa, que no raciocina, que no es libre y sin embargo produce seres capaces de pensar, de raciocinar, de querer libremente como lo es el hombre, y admite que lo material produce lo inmaterial. El pensamiento, el sentimiento, el talento, el arte, la virtud, etc. Es decir, admite efectos desproporcionadísimamente superiores a la causa que los produce, y los admite como cosa razonable y hasta científica. Origen espontáneo de la vida. Para continuar, los pobres incrédulos dicen que la materia brotó la vida, la primera célula. Y esto lo explican con palabras deslumbrantes como periodos atómicos, gases en combustión, cantidades puras, factores ambientales favorables, inmanencia, radiaciones ultravioletas, miles de millones de años. Pero estas palabras rimbombantes nada explican, solo disfrazan y confunden. Por ejemplo, eso de factores ambientales que favorecieron la vida, ¿qué otra temperatura puede favorecer la vida si no solo la que hay ahora? Más grados, todo muere. El agua hierve a 100 grados centígrados y destruye todo germen viviente que hay en ella. Menos grados, todo se congela. Y ellos hablan del universo en ignición y luego de glaciaciones. Factores favorables, o más bien absoluta y totalmente desfavorables para la vida. Y si no nos creen, que vayan al Polo Norte y al desierto del Sahara a constatarlo. Y así de todos los elementos necesarios para la vida. Solo hay vida en las condiciones que conocemos en que hay vida. Por eso los astrónomos modernos se esfuerzan en tratar de localizar en el universo algún planeta con las mismas condiciones de nuestra Tierra, temperatura, atmósfera, etc., para poder suponer que pudiera haber alguna vida en él, pues saben que con otras condiciones no hay ninguna posibilidad. Decir que la materia brotó la vida está en contradicción con las leyes naturales. Las leyes que rigen la materia son diametralmente opuestas a las que rigen la vida. El movimiento, la respiración, diferenciación de órganos, circulación, crecimiento, reproducción y muerte son fenómenos que son esenciales en todo ser viviente, aun en los más rudimentarios y simples, como la célula, mientras que nada de esto encontramos en el átomo. Así que la materia se rige por las reglas diametralmente opuestas a las de la vida. Por lo tanto, no puede admitirse que la materia se transforme espontáneamente en vida sin destruir la estabilidad de estas leyes. Además de que nadie da lo que no tiene. La materia no tiene movimiento, ni vida, ni órganos, ni todas las funciones vitales, ni sensibilidad, ni inteligencia. Por consecuencia, no pudo dar ni movimiento, ni vida, ni órganos, ni funciones vitales, ni sensibilidad, ni inteligencia. Sin embargo, en el universo hay movimiento, hay seres vivos, hay seres inteligentes. Entonces existe fuera de la materia un ser superior que dio al mundo el movimiento, la vida, la inteligencia, porque Él sí los tiene. Este ser es Dios, que produjo todo eso con un acto creador. Además, también la experiencia y la ciencia nos demuestran que no se ha presentado ni una sola vez el tránsito de la materia a la vida, ni en forma a pesar de los esfuerzos de los científicos materialistas. Los científicos pueden conocer muy bien los elementos químicos que integran a cada ser vivo, y han llegado a mezclarlos en el laboratorio en iguales proporciones y a darles la misma forma que el ser de la naturaleza, como sucedió con un grano de trigo, pero no han sido capaces de darles vida. Al sembrar ese grano nunca germinó, no tenía vida. Ni todos los sabios juntos, ni todos los hombres de todos los tiempos juntos, somos capaces de crear una brizna de hierba, ni siquiera una célula. Louis Pasteur, como ya se dijo, comprobó en forma concluyente, y por repetidos experimentos, que las pretendidas generaciones espontáneas provenían de gérmenes vivos esparcidos en el aire, y que cuando este era esterilizado dejaban de producirse. Esto da sepultura, definitivamente, a la teoría de la evolución materialista. Otro tanto demuestra el estudio de la célula vital. Cuando el evolucionismo empezó a estar en boga, apenas se conocía la célula. Su estudio, que es posterior,
ahora la hace parecer tan complicada, tan misteriosa, tan absolutamente diferente del simple átomo de la materia con su contenido genético individual, que hoy es imposible y hasta ridícula la hipótesis de que la célula viva con todas sus características y misterios pueda provenir espontáneamente de la materia. Y suponiendo que la célula hubiera podido formarse de la materia, ¿dónde encontró alimento para vivir, desarrollarse y reproducirse? No hubiera podido seguir viviendo y menos aún podido reproducirse. Aún suponiendo que hubiera vivido y hubiera logrado reproducirse, como de su sola unidad, de su única especie y de su único contenido genético, habrían podido derivarse tantas diferentes especies cuantas son las que se encuentran en el mundo. Las numerosísimas clases variadas del reino vegetal, las aún más variadas y numerosas especies y familias del reino animal, de los vertebrados a los invertebrados, de los mamíferos a los ovíparos, de los cuadrúpedos a los cuadrumanos, de los anfibios y reptiles a los peces, de los carnívoros feroces a los mansos ovinos, de los dotados y revestidos por armas duras de ofensa y defensa a los insectos, que una nada es suficiente para destruirlos, de los gigantescos habitantes de las selvas vírgenes, a cuyos ataques no resisten más que colosos semejantes a ellos, a toda clase de los artrópodos hasta los protozoarios y los bacilos, todos venidos de una única célula. ¡Qué mentira! Una célula con su especial y particular contenido genético de una cierta especie produce seres solo de su propia especie, no de cualquier especie y menos de todas las especies. O dicho de otra manera, cada especie es producida exclusivamente por las células reproductoras de su propia especie. Esta supuesta evolución universal también está desmentida categóricamente por la experiencia, no solo por la razón. Si la ley de la transformación universal de las especies a otras especies superiores fuera ley universal como pretenden los evolucionistas, es evidente que en todo momento millones y millones de seres debieran encontrarse en vía de transformación. Pues bien, la experiencia no nos presenta el menor rastro de ella. Como el mismo Darwin afirmó, no se puede comprobar la transformación de una sola especie. Al contrario, si hay algo bien comprobado es que las especies son fijas y no se transforman. Con el pasar de milenios jamás se ha visto que el perro deje de ser perro, o el león deje de ser tal, o el toro, o el chango, tal como eran. Han permitido con su estructura, sus instintos y sus leyes naturales, esto es, con su mismo contenido genético. Es posible cruzar ciertas razas dentro de una misma especie, por lo cual de las razas primitivas hayan salido razas híbridas, mejorando algunas de sus características, en detrimento de otras, pero siempre son razas dentro de una misma especie. Pero las especies no se mudan, son y quedan siempre iguales. Producir una especie nueva, decía Leibniz, es un salto que jamás da la naturaleza. Así que la pretendida ley de la transformación universal está en flagrante contradicción con las leyes de la naturaleza. Esto está comprobado también por la historia y la geología cuando se examina las especies animales y vegetales recogidas en las tumbas egipcias y en los yacimientos fósiles. Se las encuentra absolutamente iguales a las que viven en nuestros días. Las semillas encontradas en esas mismas tumbas no han dejado de producir vegetales idénticos a los nuestros. Al estudiar los restos animales que aparecen en las diversas capas de la corteza terrestre, se observa que los grandes grupos aparecen de repente en su completa formación y sin que se encuentren los terrenos anteriores, forma alguna intermediaria que sirva de base a la supuesta transformación. Esto es prueba de la creación. Las especies desaparecidas desaparecen casi siempre bruscamente sin dejar huella de transformación. Muchas veces aparecen primero los seres más perfectos y luego los imperfectos, y así los primeros animales que se conocen son los trilóbites, artrópodos primitivos fósiles, que tienen ojos tan perfectos como los de los insectos. Los animales perfectos se encuentran en las mismas capas terrestres al lado de los imperfectos, porque en igualdad de circunstancias los unos se transforman y los otros no, ¿o dónde está la transformación si son simultáneos? Todas las especies han permanecido inalteradas. Muchas de ellas, aun siendo esencialmente iguales a las actuales, eran superiores en tamaño y no inferiores. Dios, origen de la materia y de la vida.
Resumiendo todo esto, la teoría evolucionista, para sostener su equivocado acerto, se apoya en la diversidad de especies, de estructuras, de colores, explicando absurdamente que tal diversidad es prueba de que ha habido evolución de una especie a tantas. Pero este argumento, en lugar de favorecer la evolución, la contradice. Si las ciencias físicas y naturales nos enseñan que en un tiempo no hubo ningún ser viviente sobre la Tierra, ¿de dónde proviene tal variedad de plantas y animales? Ya queda demostrado que la vida no pudo haber brotado de la materia, y mucho menos tal diversidad de especies. Entonces, ¿de dónde vienen tantos seres diferentes que antes no existían y ahora existen? Solo queda la explicación, y por la simple razón de que alguien potentísimo los creó según su especie. Génesis capítulo 1, versículo 11, 22 y 24. En un momento dado, y de ahí se han venido regenerando unos a otros, heredándose sus cualidades propias y especiales, según su código genético específico, como lo ha comprobado la ley de la herencia, la experiencia, la historia, y nos consta a nosotros mismos. De manera que precisamente la innumerable diversidad de las especies y estructuras, la admirable variedad de colores y perfumes es lo que nos revela la existencia de un artífice con una maestría infinita, con una potencia ilimitada, con una sabiduría inmensa, que no se repite en sus obras y no tiene límites en crear. Es decir, nos demuestra que Dios omnipotente creó todas las plantas y todos los animales según su especie para que se multiplicaran. Del mismo modo, el orden admirable que hay en el mundo y en todo el universo nos prueba que una inteligencia superior, Dios, intervino al principio con un acto, no solo creador, sino ordenador y conservador. Todo lo que se hace con orden supone una inteligencia ordenadora. Un libro que contiene palabras ordenadas en ideas presupone una inteligencia que las ordenó. Cuanto más grandiosa es la obra y más perfecto el orden, tanto mayor y más poderosa es esa inteligencia. En todo el universo y en sus menores detalles existe un orden sorprendente y perfecto. En las cosas inmensamente grandes, millones de astros de mole gigantesca atraviesan el espacio a velocidades fantásticas. Sus órbitas se entrecruzan entre multitud de puntos. Cada uno tiene dimensión, velocidad, fuerza de atracción distintos, pero sus movimientos están regidos por un orden y una disposición tan admirable que jamás hay un choque entre ellos, tanto que las veces que los científicos han anunciado un choque y el consiguiente cataclismo han fallado en su pronóstico. B. En las más pequeñitas, así, la planta más humilde tiene órganos complicados y diferentes para cada función: nutrición, respiración, circulación, reproducción, etc. Todos ellos ordenados a un fin preciso y determinado, la conservación del individuo y de la especie. C. Todas en conjunto, cada cosa, desde la más pequeña a la más grande, tiene su puesto en el admirable concierto del universo. Cada uno se encadena perfectamente a las demás. Una es sostén de la otra y concurre a la armonía maravillosa del conjunto. Armonía equilibradísima que lleva por lo menos 6.000 años sin desafinarse. Este orden tan grandioso supone una inteligencia ordenadora infinita. Quizás algunos digan que el orden maravilloso del universo es efecto de la casualidad o del hacer. Nada más absurdo y falta de razón. Porque así como lo que caracteriza a la inteligencia es el orden, así lo que caracteriza al azar es el desorden. Qué absurdo sería pretender que al tirar al azar a las 12 letras que la palabra inteligencia cayeran todas en línea recta y en el orden debido para formar esa palabra. Más absurdo sería pretender que esto sucediera cada vez que se tiraran. Pero el absurdo llegaría a su colmo si se pretendiera explicar que componen un libro sin que hubiera intervenido en lo mínimo la inteligencia ordenadora del autor. Pues bien, mucho más absurdo y ridículo es admitir que el universo se hizo al azar, porque el orden que hay en él es inmensamente más complicado que el de un libro, y un orden que en tantos siglos no ha fallado ni una sola vez. Otros recurren para explicar el orden del cosmos a las solas fuerzas o leyes naturales. Evidentemente, existen esas leyes que rigen el mundo visible, como la de la atracción, la de la gravedad, la fuerza centrífuga, etc., sobradamente conocidas y demostradas, pero precisamente la existencia de esas leyes por medio de las cuales se mantiene el admirable orden del universo supone un legislador que las haya creado, pues no hay ley si no existe legislador. ¿Quién ha establecido esas leyes universales? ¿Quién las conserva? ¿Quién las dirige? ¿La materia que no tiene ni rastros de inteligencia? Evidentemente que no.
Luego existe un ser inteligente que guía y gobierna la materia por medio de esas leyes, ya que todo marcha en perfectísimo orden. Kepler y Newton pudieron plasmar en términos matemáticos las leyes que rigen el movimiento de las estrellas en el universo, pero ellos no establecieron esas leyes, porque las estrellas se movían según esas leyes muchísimos años antes de que ellos nacieran y antes de que existiera cualquier hombre. Entonces, esas leyes fueron hechas por un ser infinitamente sabio, anterior a todo hombre, que está en todas partes, conservándolas y manteniéndolas en su admirable orden, es decir, por Dios. Otra prueba más de que Dios creó todo es el movimiento. La mecánica, que es una parte de la física, sostiene que la materia no puede moverse por sí sola. Una máquina no puede ponerse en movimiento por sí misma. Un cuerpo en reposo no puede por sí mismo ponerse en movimiento. Tal es el principio de inercia, que es propiedad esencial de la materia. Luego, para producir un movimiento, para echar a andar una máquina, es necesario absolutamente un motor. La Tierra es una esfera colosal de 40.000 kilómetros de circunferencia que realiza una rotación completa sobre sí misma cada 24 horas, moviéndose los puntos situados sobre el ecuador con una velocidad de 28 kilómetros por minuto. Además, en un año dará vuelta completa alrededor del Sol, marchando a una velocidad de unos 30 kilómetros por segundo. Todos los demás planetas y estrellas realizan movimientos análogos, y si miramos a nuestra Tierra vemos que en ella todo es movimiento. Los vientos, los ríos, los mares, la germinación de los plantas. ¿Cuál es el primer motor que puso y mantiene en movimiento a todo el universo? Con una potencia inconmensurable, con continuidad y sin cansarte, por supuesto, Dios. Podemos hacerte a ti, filósofo materialista, negador de tu creador, las siguientes preguntas para que las respondas. Dime, ¿dónde estabas cuando Dios echaba los cimientos de la tierra? Dímelo ya que tanto sabes. ¿Dónde estabas cuando se formó en masa el polvo de la tierra y se endurecieron sus terrones? ¿Acaso después de que estás en el mundo, diste leyes a la luz de la mañana y señalaste a la aurora el punto por donde debe salir? ¿Podrás tú por ventura atar o detener las brillantes estrellas de las Pléyades, o desconcertar el giro de Orión? ¿Eres tú al caso el que hace aparecer a su tiempo el lucero de la mañana, o resplandecer de la tarde sobre los habitantes de la tierra? ¿Entiendes tú el orden o movimientos de los cielos y podrás dar la razón que su influjo sobre la tierra? ¿Podrás explicar la disposición de los cielos o hacer cesar sus armoniosos movimientos? Despacharás rayos y estos marcharán y te dirán a la vuelta, aquí estamos a tu mandar. Seguro lo sabrás todo, seguramente ya habías nacido entonces, pero no sabes ni quién te creó. En fin, por todo lo dicho hasta aquí se concluye que no es evidente, ni razonable, ni científico sostener que la teoría de la evolución materialista como explicación del origen de todos los seres, aunque los que estos piensan y sostienen se tengan por observadores sabios y científicos, y muchos los otros los consideren tales. Es evidente, razonable y científico sostener el creacionismo, es decir, que al principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y con toda razón y autoridad la Santa Iglesia proclama: si alguno negare al solo Dios verdadero creador y Señor de las cosas visibles e invisibles, sea anatema. Dessinger, 1801. Si alguno no confiesa que el mundo y todas las cosas que en él se contienen, espirituales y materiales, han sido producidas por Dios de la nada, según toda su sustancia, sea anatema. Dessinger, 1805. Evolución del hombre. Siguiendo la hipótesis evolucionista, aquella supuesta célula produjo seres imperfectos, que evolucionaron perfeccionándose, uno de los cuales, algún mono, evolucionó hasta transformarse en hombre. Y basan esta suposición en algunos esqueletos fósiles de hombre que tienen ciertas semejanzas aparentes con los monos, y en algunos esqueletos fósiles de mono que tienen algo parecido al de un hombre. Si en la evolución en cuanto al origen de la vida, de las plantas y animales hay muchos absurdos, en cuanto a la del hombre aún hay mayores absurdos totalmente insalvables. El alma. El hombre piensa, razona, juzga, recuerda, tiene sentimientos. Obra libremente, es decir, produce actos espirituales, ya que si estos fueran materiales, sabríamos cuánto mide y pesa un pensamiento, de qué color y forma es una idea, tocaríamos y sabríamos qué sabor tiene un sentimiento, tal como sucede con todo lo que es material. Y si el hombre presenta actos espirituales, estos solo pueden ser producidos por una sustancia espiritual a la que llamamos alma.
Necesariamente las operaciones de un ser están de acuerdo con su naturaleza, de manera que es imposible que una piedra, naturaleza mineral, tenga respiración y circulación, operaciones vegetativas o que una planta vea y oya. Por eso, habiendo en el hombre operaciones espirituales, es de rigor que haya en él un principio espiritual. Un cuerpo sin alma es un cuerpo sin vida. Un cadáver, aunque tiene cerebro, no piensa, aunque tiene miembros, no se mueve, aunque tiene corazón, no le palpita ni tiene sentimientos. Por lo tanto, en el hombre hay algo diferente del cuerpo material que produce en él todas esas operaciones y es el alma. Mientras que el cuerpo es solo el instrumento, como un foco puede dar luz, pero necesita la corriente para encenderse. Si no hay corriente, será un foco apagado. Y si el foco está prendido, deducimos que hay corriente, aunque la corriente no la veamos. Así que el hombre piensa por el alma, no por el cerebro. El cerebro es el instrumento para que pueda pensar. Si el cerebro fuera el que produjera o segregara el pensamiento de la manera que el hígado la bilis, entonces el cerebro, que es órgano material, segregaría un efecto material como la bilis. El hombre, pues, tiene alma espiritual y racional. ¿Y de dónde le salió esta alma? De la materia absolutamente no, porque siendo espiritual e inmensamente superior a la materia, no es posible que derive espontáneamente de esta. Y si hubiera derivado de la materia, entonces sería material, no espiritual. De algún animal, es verdad que los animales, al igual que las plantas, por el simple hecho de ser seres vivientes, tienen un principio vital, distinto de la materia, y es lo que les hace tener operaciones distintas a los fenómenos puramente materiales. El principio vital de las plantas hace que presenten operaciones vegetativas, que son respiración, nutrición, circulación, crecimiento, desarrollo y reproducción. El principio vital de los animales es distinto y superior al de las plantas, porque produce, además de las operaciones vegetativas, operaciones sensitivas, que son las que perciben por medio de los sentidos y se realizan con los órganos propios, como la sensación de frío, de calor, de hambre, de placer, de dolor. Un movimiento espontáneo de trasladarse de un lugar a otro y el instinto que impulsa a los animales a una acción dirigida a la conservación y a la reproducción. El principio vital, tanto vegetal como animal, producido cuando el ser es generado y desaparece, cuando muere, ese ser además depende absolutamente de la planta o del cuerpo animal. Obra en unión con él y le es imposible vivir sin él. Pero es distinto de la materia, puesto que la materia no vive ni puede producir ninguna de dichas operaciones. Por eso vemos también cadáveres de animales que tienen corazón, pero no les late, y como se ve en el capítulo anterior, este principio vital y material no fue producido por la materia, salió del acto creador de Dios. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes, según su especie. Génesis, capítulo 1, versículo 24. Así la Sagrada Escritura afirma de la manera más explícita de todos los animales tienen un principio vital, que no es su cuerpo, y que es lo que vivifica al cuerpo, y que sale de la tierra, juntamente con el cuerpo, y desaparece con él en la tierra, y que este principio vital no es creado directamente por Dios, sino engendrado por los animales padres, por la virtud que el Creador dio a los primeros animales según su especie para reproducirse. Vamos ahora a analizar el principio vital o alma del ser humano, para comprender la inmensa diferencia con los anteriores. Alma es el principio distinto de la materia mediante el cual vivimos, sentimos y entendemos. Vivimos, es decir, ejecutamos las operaciones propias de las plantas: respiración, nutrición, circulación, crecimiento, desarrollo y reproducción. Sentimos, es decir, desempeñamos las operaciones propias de los animales: sensaciones, movimientos espontáneos e instintos. Entendemos, es decir, desempeñamos las operaciones propias y exclusivas del hombre y de los seres inteligentes, a pesar de todo, pensar, raciocinar y querer libremente. Estas últimas operaciones y sus efectos que a continuación detallamos son las que establecen una diferencia esencial casi infinita entre el hombre, aún el más incivilizado, y los seres inferiores, aún el más domesticado. Próximo video, capítulo 3, primera parte del libro. And we'll dream impossible.